Hola, bienvenidos a Reperfilar, un encuentro con la mejor información. Soy Néstor Esclausero y estos son los temas del día. Acciones terroristas. Venezuela reconoció que tiene detenido al gendarme argentino desde el 8 de diciembre por vinculación con acciones terroristas. El gobierno argentino rechazó la acusación y dijo que fue allí como papá. Se vota en julio. Jorge Macri confirmó que en la ciudad de Buenos Aires habrá elecciones a mitad de año y La Libertad Avanza lo cuestionó. Crecen las dudas sobre ir juntos en el 2025. El retiro de Maqueda. El juez de la Corte Suprema dejó el máximo tribunal y fue ovacionado al salir. En cambio, para el juez Lorenzetti fue un triste final del magistrado que llegó en el 2001 con una crisis de aquel momento siendo senador peronista por Córdoba. Furia vecinal, declaró el ex policía que mató a un colectivero que se negó a bajar la música en la Nochebuena. En Capital y Gran Buenos Aires hay 40 peleas feroces por día. 10 años de prisión. Ezequiel Guasora fue condenado a 10 años de cárcel por abuso sexual de una menor. Se hizo conocido como periodista militante que defendía al gobierno de Néstor y Cristina de Kirchner. Otra pérdida para Boca. Cristian Medina ejecuta su cláusula de rescisión y podría jugar en Estudiantes de La Plata. El joven se sube a una larga lista de jugadores que se pelearon con Riquelme y se fueron. Y ya comienza un fin de semana que para muchos será largo por el fin de año. Bueno, hay gran movimiento en las rutas, sobre todo los que van a la costa atlántica desde Buenos Aires. La capital federal se nota en estas horas con mucho menos movimiento y la ruta tiene justamente mayor caudal vehicular rumbo a los distintos balnearios. También la estación aérea del Aeroparque Metropolitano se vio desbordado con muchos de los vuelos que van fundamentalmente para quienes eligen distintos lugares del país a la Patagonia y también Cuyo. Y en las llamadas provincias turísticas se ve un intenso movimiento en la zona cordillerana de la provincia de Córdoba, al igual que el litoral y el norte argentino. Y fue una cosa rara, extraña, porque a lo largo de este viernes se conoció que desde el próximo domingo se iba a poder estar con los celulares en cualquier país del Mercosur sin pagar el roaming, sin tener que tener ninguna asistencia extra. Pero a pocas horas de haber anunciado, ya ingresada la tarde-noche de este viernes, hubo marcha atrás. Pocas horas después de anunciar el fin del roaming celular dentro del Mercosur, el gobierno argentino suspendió la medida. ¿Por qué? Bueno, parece que no estaba, si bien esto estaba acordado, no estaba dentro de la coordinación con los distintos países que integran el Mercosur y a partir de esa realidad es que se tuvo que dar marcha atrás. Lo cierto es que esta buena noticia para quienes viajaban a Uruguay o lo hacen a Paraguay habitualmente o Brasil con vacaciones queda por ahora suspendida, teniendo en cuenta que hace falta una mayor coordinación con los restantes integrantes del Mercosur. Y esto ocurrió en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Los hechos violentos de estos días que realmente se han multiplicado con distintas situaciones. Muerte, atropello y tensión en la ciudad de Las Diagonales. Quemaron la casa del conductor que fue protagonista de este accidente. Hubo corridas, insultos, gritos de "te vamos a quemar la casa", patrulleros y sirenas de bomberos que sacudieron la Navidad en un barrio de la ciudad de La Plata. La tensión se extendió durante varias horas, casi en el límite con Tolosa. De acuerdo al relato del vecino que se encontró allí sorprendido, se contactaron aterrados por lo que ocurría, en donde allí un grupo amenazaba, intentó prender fuego la vivienda de la persona que había generado este accidente en la calle 517 y 2. Los hechos violentos y la violencia cotidiana que se ve en estos días. Y esta furia tiene estadísticas porque dieron a conocer a través de una ONG cuáles son los datos que se registran en Capital Federal y Gran Buenos Aires, solo en esta zona. Hay 40 peleas feroces por día en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Tras los hechos que se conocieron en Lomas del Mirador, cuando un policía mató a un vecino que no quería bajar la música, se dieron varios episodios que se reflejan quizás aún más en estos días de fin de año, a tal punto que en Uruguay en las últimas horas se registraron también 9 asesinatos, dicen las autoridades del vecino país, que también obedece al mayor consumo de alcohol y a lo que significan socialmente muchos estos encuentros que con violencia de por medio terminan mal. Y se conoció finalmente que el llamado periodista Ezequiel Guasora
tiene que cumplir 10 años de cárcel por abuso de una menor de 14 años. Había sido entregada por su madre a cambio de dinero y droga, esa pequeña que fue abusada por este hombre que defendió a lo largo de los últimos años la administración de Néstor y Cristina de Kirchner y avanzó directamente sobre, incluso con algunos hechos de violencia, sobre periodistas que criticaban las gestiones anteriores. Ahora compartimos más información. El gobierno vendió por casi $10 millones más del precio de base una dependencia del Ministerio de Defensa ubicada en Puerto Madero. El influencer libertario Fran Fihab defendió al policía que asesinó a un vecino por el volumen de la música. Se quedó cortísimo. Lionel Messi y Antonella Roccuzzo recibieron a la cantante Nicki Nicole en su casa de Rosario. Compartieron en las redes una foto del encuentro. Australia, 2 tripulantes murieron en una tradicional regata internacional en medio de olas de 3 metros y fuertes ráfagas. Y se confirmó oficialmente que Venezuela tiene detenido al gendarme argentino. Aunque esto parezca un hecho secundario, es central porque hasta ahora no se sabía nada de este joven que llegó a aquel país para visitar a su esposa, que es venezolana. Está detenido y acusado de desestabilización y acciones terroristas. Estas palabras fueron dejadas de lado por parte del gobierno argentino. Esta posición llegó a través de Brasil, que administra la embajada argentina en Caracas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el canciller Werten estuvieron con los familiares del gendarme y dieron la posición del gobierno en torno a esta postura. Acá lo que nosotros vemos es un prejuzgamiento de parte de Venezuela, queriendo ponerlo a Nahuel como parte de una organización de ultraderecha, nada que ver con la realidad. Por eso le contestamos párrafo por párrafo al señor Tarek William Saab para saber que Argentina, desde nuestro presidente, nuestro canciller, todo nuestro gobierno, la Gendarmería Nacional y la familia, no podemos ni vamos a aceptar que Nahuel Gallo es un terrorista. Nahuel Gallo es un ciudadano argentino que fue no como gendarme, fue como papá. Y eso también es importante decirlo. Y esto tiene que ver con lo que ocurrió allá por diciembre del año 17, cuando gobernaba Mauricio Macri, y hubo una gran movilización en el Congreso cuando se votaba o se trataba la reforma jubilatoria. Aquel hecho, que para muchos que fue un quiebre político para la administración de Macri, generó violencia y vimos algunos hechos puntuales con figuras que quedaron emblemáticas, como el conocido como el gordo del mortero, que fue el que tiró una de las bengalas en el lugar. Bueno, ahora la justicia decidió que César Araca Caqui vaya a prisión por los acontecimientos de aquel año en el Congreso. Es un militante de izquierda que debe ir a la cárcel por atacar a la policía durante el debate por la reforma previsional del 2017. Muy allegado a los sectores de izquierda, sobre todo el Partido Obrero, este joven en el último tiempo se mostraba como actor, teniendo como finalidad, según dicen quienes lo acusaban, limpiar su imagen de violento. Y hay gran polémica en torno a la ciudad de Buenos Aires y lo que ocurre con las elecciones, que la de medio término en la capital federal será en julio, lo anunció el jefe de gobierno porteño, y una posición muy dura de La Libertad Avanza, que está cada vez más lejos de un acercamiento para compartir boleta el próximo año. Fue Macri quien a primera hora de la mañana anunciaba esta reforma. Hoy decidimos desdoblar las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires y conjuntamente vamos a enviar un proyecto y a convocar a la legislatura a sesiones extraordinarias para tratar la suspensión de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Conversé con muchos espacios políticos, prácticamente con todos, y coincidimos en dos cosas: en el valor de tener una agenda de discusión electoral que ponga el foco en los problemas de la ciudad, pero además en suspender las PASO de la Ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, Maqueda, el integrante de la Corte Suprema de Justicia, se retiró del máximo tribunal por llegar a los 75 años y tener que jubilarse. Allí protagonizó, cuando salía en las escalinatas del edificio de la calle
del microcentro porteño, un hecho con varios que lo estaban aplaudiendo y saludando por su paso por ese ámbito. Maqueda, recordemos, llegó a la Corte Suprema de Justicia tras la crisis del 2001, cuando venía de ser senador peronista por la provincia de Córdoba y era presidente provisional del Senado en aquella instancia política de negociación, con Eduardo Duhalde finalmente como presidente. Maqueda, en esa negociación que venía de la provincia de Córdoba como legislador, ingresó al máximo tribunal. Fue criticado por Lorenzetti, el hombre fuerte del máximo tribunal, que también tuvo una posición dura con su ahora ex colega. ¿Y cómo estuvieron los mercados? ¿Qué ocurrió con el dólar? Una semana en donde finalmente el paralelo fue siempre hacia arriba, 1.215 en promedio en la llamada City porteña. Estuvo 100 y pico de pesos más del último tiempo cuando bajó, 1.366,30 el turista y el contado con liqui 1.182,28. El riesgo país, la cotización que más se mantiene en este tiempo, 627 puntos básicos, esta vez a la baja. La situación en la ciudad de Buenos Aires con la fuga de presos de los que se fueron de la cárcel en donde estaba en el barrio Liniers durante la semana pasada, bueno, fue otro detenido. Los prófugos por Liniers generó gran repercusión y clima político dentro del gobierno porteño. En este caso se trata de José Gabriel Salina, que fue capturado por la DDI de Seiza de la policía, en donde estaba en la casa de su abuela. Y hay más actualidad. En síntesis. Para el Gobierno Nacional, la economía ya superó el nivel del año pasado y aseguran que la recuperación es en B. Miles de argentinos se enfrentaron más de 7 horas de fila y mal clima en el cruce a Chile por el paso Cristo Redentor. Belgrano de Córdoba confirmó el regreso de Lucas Celarrayán. El futbolista de 32 años vuelve al club a casi una década de su salida. En medio de una pelea judicial por el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, salieron a la luz nuevos chats donde refieren a una supuesta infidelidad con Keita Balde. Valentín El Colo Barco no seguirá en Sevilla y aseguran que está cerca de continuar su carrera en Porto. El futbolista jugó muy pocos minutos en el club español. Estados Unidos emitió una alerta en la costa oeste por condiciones de oleaje mortales. En algunas áreas de California hubo olas de hasta 9 metros. Lo que está ocurriendo en Europa, gran conmoción política. El gobierno alemán, que no se estabiliza, es una de las potencias del viejo continente y se convoca a elecciones anticipadas. Carlos Marrero nos cuenta la historia. Die Auflösung des Bundestages vor dem Ende der Legislaturperiode. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier disolvió el Parlamento y confirmó la fecha del 23 de febrero para las elecciones generales anticipadas provocadas por el colapso del gobierno de Olaf Scholz el mes pasado. La coalición del canciller fue derribada por luchas internas sobre cómo revivir la economía más grande de Europa. Pero un ataque mortal con un coche en un mercado navideño la semana pasada renovó los acalorados debates del país sobre seguridad e inmigración. Steinmeier destacó la necesidad de estabilidad política y apeló a que la campaña se realice con respeto y decencia. También dijo que quería que la campaña se lleve a cabo con medios justos y transparentes y advirtió sobre los peligros de la influencia extranjera, que es particularmente intensa en X, la plataforma de redes sociales propiedad del multimillonario Elon Musk. El odio y la violencia no deben tener cabida en esta campaña electoral, ni la denigración o la intimidación. Todo esto es veneno para la democracia, afirmó Steinmeier. También recordó a los partidos políticos y a los votantes los desafíos que enfrentará el próximo gobierno, dada la situación económicamente inestable, las guerras en Medio Oriente y Ucrania, así como los debates sobre inmigración y cambio climático. Scholz permanecerá en el cargo como canciller interino hasta que se forme un nuevo gobierno, lo que podría llevar varios meses. Y sigue el conflicto en Ucrania y Rusia, ataques en este tiempo y una cuestión política en estas horas, porque el presidente Zelensky, el
ucraniano se comunicó telefónicamente con el presidente Milei. Hablaron por teléfono, hicieron un balance positivo sobre la relación bilateral. El mandatario ucraniano le agradeció a su par argentino por el apoyo en el conflicto con Rusia y elogió las medidas que lleva adelante en el país. Y estos otros hechos también fueron noticia a nivel internacional. Vuelos suspendidos a 7 ciudades rusas. Lo anunció Azerbaijan Airlines luego de la caída de uno de sus servicios por temor a interferencias externas, físicas y técnicas. Rusia afirmó que la máquina intentó aterrizar durante un ataque de drones ucranianos. Se especula que fue blanco de un proyectil moscovita que repelía la agresión de Kiev. Más detalles se obtendrán del resultado de las cajas negras halladas. Brasil. Encontraron más cuerpos por colapso del puente. Subió a 8 el número de fallecidos. Todavía hay 9 desaparecidos. La viga central del puente Juscelino de Oliveira, principal conexión entre los estados de Maranhão y Tocantins, se desplomó el domingo sin que se conozcan las causas. Confirmado por Zelensky. El presidente ucraniano dijo que varios soldados norcoreanos heridos murieron después de ser capturados por las fuerzas de Kiev. Combatían junto a las tropas rusas, sufrieron heridas graves. Zelensky acusó a Rusia de ofrecerles protección mínima. Fosa del horror en el sur de Irak. Exhumaron los restos mortales de un centenar de mujeres y niños kurdos. Las tareas comenzaron a mediados de diciembre. Estiman que se trata de víctimas del antiguo régimen del dictador Saddam Hussein en la década del 80, que fue derrocado en 2003 tras la invasión estadounidense. Fue ahorcado antes de poder comparecer por genocidio por la muerte de unos 180.000 kurdos. India se prepara para festival religioso colosal. Participarán 400 millones de peregrinos al lado de los ríos sagrados. El Kumbh Mela es el principal festival del hinduismo que se celebra cada 12 años en 4 ciudades: Prayagraj, Ujjain, Nashik y Haridwar. La tradición ensalza una leyenda en la que dioses y demonios iban a la guerra por una vasija que contenía el néctar de la inmortalidad, una herencia preservada por los Nagasadhus, un grupo organizado en diferentes órdenes monásticas. Y el cantante Rafael fue dado de alta en España después de tener una internación de varios días en donde se descubrió un problema en su cerebro. Está siendo tratado y dicen que por ahora va a descansar y ha suspendido todas sus presentaciones. Ahora compartimos más información en síntesis. Martín Poderti, el juez procesado por el robo de 144 monedas de oro, suma denuncias tras el faltante de dólares, anillos y cadenas. El Arca Exafip lanzó planes de facilidades de pago para pymes y pequeños contribuyentes que contienen cuotas fijas y tasas reducidas. Lautaro Torres firmó con Colegiales tras haber perdido la final del ascenso. El jugador había quedado desafectado de los Andes tras jugar la Copa Potrero. Bursaco. La policía bonaerense detuvo al hombre que mató a su hermana con un hacha tras una discusión en Nochebuena. Se prendió fuego una parte del mercado navideño del Bryant Park en Nueva York, provocando llamas y columnas de humo. No hubo heridos. Se cumplen 5 años del primer caso de COVID a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud dio a conocer datos a 5 años del primer caso. La infección causó 7 millones de muertes. La Agencia Sanitaria Internacional publicó un informe con la cifra actualizada de la pandemia que provocó 776 millones de casos en todo el mundo y advierten que es necesario mantener la vacunación. Hay también polémica sobre la paralización del mundo como nunca en su historia se dio, con las pérdidas económicas y también las complicaciones psicológicas que generó esta actitud por 7 millones de personas que estadísticamente, claro, hablamos siempre fuera de lo que es lo humano, con la frialdad de los números, ha generado esta realidad a lo largo de varios meses. La cifra final entonces, hasta el momento, 7 millones de muertes por el COVID a nivel mundial. Ruidos, peleas y asesinatos. Esto ocurrió en La Matanza, en Lomas del Mirador. ¿Cómo sigue la causa? Fernando Jaime.
Así es, la novedad es que declaró Rafael García Moreno, el policía retirado que le disparó a su vecino y terminó matándolo tras una discusión que quedó grabada por gente que estaba en el lugar. El policía aseguró que se le escapó el tiro y que no quiso disparar. Además reconoce que salió con un arma calibre 38, como se ve en las imágenes, a contestar amenazas previas. Esto es lo que asegura él. Asegura que fue a contestar amenazas previas que también le habrían hecho con un arma de fuego, algo que según los investigadores por el momento no se comprobó y es difícil que se pueda llegar a comprobar. La acusación hasta el momento es homicidio agravado por el uso de arma de fuego, algo que podría tener una pena de prisión perpetua. Atención al dato de la edad del acusado, que tiene 74 años, y la defensa puede llegar a pedir el recurso de prisión domiciliaria por la edad, claro. El fiscal Matías Folino va a pedir más testimoniales en las próximas horas de gente que estaba en el lugar y además una pericia balística. Las tobilleras electrónicas que pone la justicia para quienes están para quedar en libertad después de pasar un tiempo en la cárcel. Bueno, dicen que técnicamente están esperando bastantes, hablan de cientos de presos, esta tecnología para que el 31 de diciembre puedan quedar en libertad condicional. Claro, van a estar en su casa con un movimiento restringido. Hay que ver si los aparatos aparecen. Lo cierto es que están esperando este aparato técnico que le permita tener controles, aunque muchos aseguran que esos controles son realmente muy débiles. Y las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que se recuperó el nieto número 138. La noticia fue comunicada este viernes por el organismo. Es hijo de María Enriqueta Portalé y Juan Carlos Villaflor, ambos militantes montoneros. Y es catalogada como repudiable. Es la amenaza de un sindicalista que dijo: en el 2025 tiene que ser el año en el que le robemos la motosierra al presidente y le cortemos la cabeza a ellos. ¿Quién lo dijo? El secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar. Ahora compartimos más información en síntesis. El 31 de diciembre se vencerán más de 57.000 contratos de empleados estatales y aún se desconoce cuántos recortes hará el gobierno. Un joven quedó internado tras recibir una brutal golpiza por parte de patovicas en una fiesta de Navidad en La Plata. El capo de la barra de Rosario Central quedó detenido por entorpecer la investigación del crimen de Pillín Bracamonte. Lo acusan de hurto y encubrimiento. Un yate explotó en Florida en la previa de Navidad y causó un muerto. 5 personas resultaron heridas y otra embarcación se prendió fuego. José Mujica ingresó al hospital para colocarse un stent en el esófago. El expresidente de Uruguay permanecerá 2 días internado. Y un incendio en Bariloche generó preocupación en estas horas. Se trata de uno de los parques nacionales en esa región del sur argentino. La información que se dio a conocer en estas horas generó preocupación sobre todo para aquellos que están como turistas en el lugar. Es un incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi que generó una densa nube de humo que afecta a San Carlos de Bariloche. Termina el año, nuevos cambios para el campeonato que viene en la Argentina. Fabricio Comerci, ¿de qué se trata? Así es, Néstor, porque la AFA analiza modificar la clasificación a las copas internacionales para todos aquellos equipos que disputen certámenes nacionales. El ente regulador del fútbol argentino publicó un boletín y dio a conocer la posibilidad de que se incorpore un sistema de ranking que incluya el rendimiento tanto en el plano nacional como continental. Hasta este 2024, la clasificación a los torneos internacionales dependía de la cantidad de puntos acumulados durante el año. Los 3 primeros fueron a la Libertadores y los 6 siguientes jugaban la Sudamericana, siempre sin tener en cuenta a aquellos que lograron el pasaje en otros torneos como la Copa Argentina o algún internacional, como fue el caso de Racing. Lo cierto de las posibilidades, aparece el sistema de establecer un ranking dentro de los clubes de la categoría desde el inicio de la Liga Profesional de Fútbol y teniendo en consideración su participación tanto en certámenes internacionales como nacionales. Lo cierto es que aún no hay nada confirmado, pero la AFA no ve con malos ojos modificar la clasificación a certámenes internacionales. Nos vamos a la pausa, conoceremos cómo estará el tiempo, el clima que va a ocurrir durante este fin de semana previa a la fiesta de fin de año. Veremos qué dice el servicio meteorológico. Ahora hacemos un corte muy breve, no se vayan, ya volvemos. Si buscas aventura, Tigre es el lugar perfecto. Y si buscas tranquilidad, también.
Si necesitas una escapada perfecta, te hace falta Tigre. Tigre, municipio. En estas fiestas, en momentos tan especiales, mi deseo es que se cumplan todos tus deseos. Felices fiestas. Les deseamos en NET. Máscaras, con la conducción de Héctor Maugeri. Entrevistas con las celebrities más destacadas. Mi anhelo es ser inmortal. O sea, no me persigo con la muerte, pues si no la vida es muy disparate. Máscaras, de lunes a viernes a la medianoche, por NET. Llegan las fiestas y hasta el lunes en Coto tenés 2x1 en pan dulce, budines, piononos, turrones, confituras navideñas, sidras y bebidas Fizz. 3x2 en leche larga vida seleccionadas y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, champañas y espumantes. También conseguilos en Coto Digital. Más de 20 años liderando los supermercados online de Argentina. Confía en los expertos. Coto. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? Puede que necesites un Alical. ¿Ganaste un desafío? Puede que necesites un Alical. ¿Brindaste con famosos? Puede que necesites un Alical. ¿Tenés que trabajar y no puede parecer que... ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? ¿Ganaste un desafío y brindaste con famosos? Claramente, necesitas un Alical. Un potente analgésico más un antiácido. Alical. Nos vemos mañana. Jugo 100% de limón, sin tener que exprimir. Minerva, el toque de limón que siempre está. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Del viernes al domingo en Disco, 2x1 en turrones, confituras navideñas, postres de maní, 3x2 en conservas de verdura, legumbres y frutas. Además, suprema de pollo, 6.499 pesos el kilo. Compra también online. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. ¿Cómo estará el tiempo, el clima que va a ocurrir este sábado? ¿Qué sucederá el domingo en la previa a los últimos días, las últimas horas de este año? Bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado la temperatura tendrá 16 de mínima, 27 de máxima, con algunas nubes. Por la tarde, pleno sol, 18 y 27. De esta manera llegamos al final de nuestro encuentro, el de todos los días. Y con el deseo de un excelente fin de semana nos despedimos conociendo los temas de la jornada. Acciones terroristas. Venezuela reconoció que tiene detenido al gendarme argentino desde el 8 de diciembre por vinculación con acciones terroristas. El gobierno argentino rechazó la acusación y dijo que fue allí como papá. Se vota en julio. Jorge Macri confirmó que en la ciudad de Buenos Aires habrá elecciones a mitad de año y La Libertad Avanza lo cuestionó.
Crecen las dudas sobre los acuerdos políticos con el PRO para el 2025. El retiro de Maqueda, el juez de la Corte Suprema dejó el máximo tribunal y fue ovacionado al salir. En cambio, para el juez Lorenzetti fue un triste final. El magistrado llegó con la crisis del 2001 tras ser senador peronista por Córdoba. Furia vecinal, declaró el ex policía que mató a un colectivero que se negó a bajar la música en la Nochebuena. En Capital y Gran Buenos Aires hay 40 peleas feroces por día entre los vecinos. 10 años de prisión. Ezequiel Guasora fue condenado a 10 años de cárcel por abuso sexual de una menor. Se hizo conocido como periodista militante que defendía el gobierno de Néstor y Cristina de Kirchner. Otra pérdida para Boca. Cristian Medina ejecuta su cláusula de rescisión y podría jugar en Estudiantes de La Plata. El joven se suma a una larga lista que dejan el equipo que conduce políticamente Riquelme.